Muy buenas tardes con todos nuestros amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una reunión extraordinaria, en una conferencia extraordinaria. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Rómulo Morales Herbias, que va a exponer sobre el tema del incumplimiento del deber de fidelidad. ¿Es un acto ilícito de responsabilidad civil? A propósito del tercer pleno casatorio civil y el artículo 345A del Código Civil. El doctor Rómulo Morales Herbias muchas cosas podríamos decir de él, pero esencialmente es un profesional cuyo prestigio profesional, vale la redundancia, lo precede. Él es abogado por la Universidad de Lima, es magíster por la Universidad de Roma Tor Vergata, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es profesor en otras universidades. Es autor de varios libros en materia civil esencialmente y de varios ensayos y de varios artículos jurídicos que siempre están marcando la pauta en materia de derecho civil y en cuanto a nuestra normática. Bien, nosotros les pedimos a todos nuestros amigos que por favor mantengan sus micros apagados durante la conferencia. Con la bondad del tiempo del doctor Rómulo, vamos a al final tener de repente un tiempo para algunas preguntas, para algunos comentarios al expositor. Y en consecuencia, no me queda sino agradecerle en demasía al doctor Rómulo Morales Herbias, un amigo ya de varios años, por su tiempo, por su disponibilidad a brindarnos una conferencia académica sobre el tema que él ha propuesto. Estimado Rómulo, desde el Cusco, un abrazo aquí transmitiendo desde la calle San Andrés de la ciudad del Cusco. Bienvenido, Rómulo. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. En el marco, ¿no?, de la organización de cátedra para ese tema, ¿no?, propuesto que surgió, creo que en base a dos eh, situaciones, ¿no? Una, a través de una noticia, ¿no?, de la farándula sobre ¿no?, un jugador conocido con una chica que no era su cónyuge. Y a propósito, sobre todo, creo que por lo menos más me llamó la atención, y es por eso que hice este comentario, ¿no?, en mi página de Facebook, sobre una publicación que hizo el Poder Judicial, asumiendo una posición, en mi opinión, equivocada, de hecho que ya lo ha estado asumiendo durante varios años, sobre el incumplimiento del deber de fidelidad, ¿no?, que per se sería un acto ilícito y por lo tanto materia de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, básicamente esa era la idea, y justamente esta publicación que hace el Poder Judicial, tomando una postura equivocada, es justamente reiterada, ¿no?, a propósito del tercer pleno casatorio civil. Y aquí creo que es importante, por lo menos, partir del, del dato del texto, de los textos normativos del Código Civil peruano, ¿no? Es decir, una cosa es lo que regula el artículo 345A del Código Civil peruano, que señala, y aquí voy a citar el segundo párrafo, dice: el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho. Le digo a Indira que me pase todos sus... Así como les... Rómulo, por favor, enciende nuevamente tu micro, te he silenciado por equivocación. Discúlpame. Así, disculpe, José, si se había apagado, disculpe, de casualidad. Bueno, como decía, ¿no?, creo que hay que partir de dos disposiciones normativas. Una, que es la de 345A, segundo párrafo, y otra, el 351 del Código Civil peruano, ¿no? A partir de ahí, analizar en qué casos estamos frente a los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Hacer un breve resumen para luego analizar el tema de la ley de fidelidad, si es o no un acto ilícito, y para terminar con el tercer pleno casatorio civil, que justamente, ¿no?, tiene que ver justamente eh, con la discusión de fondo, ¿no? Ahora, decía que el 345A del Código Civil peruano señala que el juez velará, dice, ¿no?,
expresamente, quiero ir nuevamente a la norma que estaba citando, dice, creo que me salí el documento. No, te estamos viendo. ¿Ah? Te estamos viendo. Sí, sí, no, pero quiero en todo caso compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, Fernando? Sí, un momentito, por favor, un momentito. Perfecto, ya lo puedes hacer, Rómulo. Ya, perfecto. A ver, Tienes un botón en verde ahí. sí, sí, Compartir pantalla. sí, sí, un segundo. Pero parece que no lo puedo dejar. Voy a intentar otra vez. No se puede. Pero bueno, en todo caso lo cito. Voy a citar la norma, el 345A dice, el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, ¿no? Entonces aquí se le otorga una potestad al juez para velar la estabilidad económica del cónyuge, dice perjudicado por la separación. Entonces, acá una primera reflexión, ¿no? Se piensa que cuando la hipótesis que está regulando el 345A es una hipótesis de incumplimiento de un deber conyugal o por alguna causal divorcio o separación. Nada tiene que ver, ¿no? Creo que es importante aclarar de una buena vez que no estamos frente a una situación de incumplimiento de deberes conyugales o causal de deshonestidad, ¿no? Que hace imposible la vida en común y ninguna causal de divorcio o separación, ¿no? Simplemente la hipótesis que está regulando, y nótese que esta hipótesis o esta disposición que estamos analizando, el 345A, es una hipótesis que está regulada en muchos ordenamientos jurídicos, como el Código Italiano, el Código Civil Español, el Código Civil Argentino 2014, la Ley de Matrimonio Civil de Chile. Es decir, la hipótesis que está regulando el 345A es aquí hipótesis donde un cónyuge, en su libre ejercicio de su libertad, decide divorciarse o separarse, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa decisión libre, por lo tanto, no genera no es que el cónyuge que no decide divorciarse es un cónyuge perjudicado. Probablemente una expresión que utilizan las codificaciones mencionadas o las leyes es la decisión libre de separación o divorcio puede generar un menoscabo económico, ¿no? O como dice el código, ¿no? Un problema de inestabilidad económica, ¿no? Entonces, frente a una decisión libre de un cónyuge de divorciarse o separarse, el otro cónyuge, frente a esa decisión, puede en el futuro estar en una situación de menoscabo económico, ¿no? O de detrimento económico. Entonces aquí es importante aclarar esto, es decir, nada tiene que ver, ni ninguna causal de divorcio, ni ningún incumplimiento del deber conyugal. Luego, dentro de esta idea, entonces, pero claro, la lectura del 345 da esa idea, ¿no? El juez debe velar por el cónyuge perjudicado. Claro, entonces, el perjuicio viene de la idea, ¿no? Porque el daño es un evento, un acontecimiento que genera un perjuicio, ¿no? Material o inmaterial, económico o no económico, patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, ahí genera esa confusión. Pero va más, fíjense, el 345A cuando se dice, deberá el juez señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión. Claro, entonces aquí esto se complica más porque, claro, el texto legislativo habla de no solo que hay un cónyuge perjudicado, sino habla de una indemnización por daños, que incluye el daño personal. Entonces, claro, parecería coherente decir que estamos frente a un cónyuge perjudicado que ha sufrido un daño y por lo tanto tiene derecho a una indemnización. Y claro, ¿cuándo un cónyuge es perjudicado? Cuando hay un daño,
un daño personal. Entonces, evidentemente, lo que inmediatamente viene a la cabeza de uno es que, incumplió un deber conyugal o el cónyuge incurrió una causal de ingreso. Entonces, nótese que hay un segundito, voy a... Ya lo apagué. Perfecto. Pero fíjense que el 351 del Código Civil peruano, ¿no? Tiene otra disposición distinta, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. El 351 dice lo siguiente: si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación de daño moral. Entonces, esta disposición normativa del 351 está pensada en términos de responsabilidad civil. Entonces, y es un poco sorprendente, ¿no? Porque el tercer pleno casatorio civil de la Corte Suprema, de manera indirecta, vincula las dos disposiciones normativas como si fuera una sola, ¿no? El 351, sí, evidentemente estamos frente a una situación de responsabilidad civil. Es decir, cuando un cónyuge, durante la relación matrimonial, pues lesiona un legítimo interés, un interés legítimo del cónyuge, ¿no? Es decir, como consecuencia de su conducta, no lesiona un derecho a la personalidad, sino un legítimo interés. Por eso es la expresión que utiliza el 351 del Código Civil peruano, ¿no? Ahora bien, entonces, pero para entender entonces qué cosa es un acto ilícito, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Y en general, ¿no es cierto?, para hablar de la responsabilidad civil, es decir, ¿en qué casos estamos frente a un sujeto responsable? O sea, ¿cuándo un sujeto es responsable? Un sujeto es responsable cuando se cumplen 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Un primer presupuesto de la responsabilidad civil, fundamental en mi opinión, y esto es discutible en doctrinas nacionales, ¿verdad? No puedo negarlo, que hay autores nacionales que sostienen, como Gastón Fernández Cruz, Reiser León, que el acto ilícito no necesariamente es un presupuesto de la responsabilidad civil, porque, por ejemplo, se dice que hay actos lícitos que generan daños, actos que no son prohibidos, actos que no violan situaciones jurídicas, no violan derechos, pero sin embargo generan daños, ¿no? La famosa categoría de actos lícitos dañosos. Bueno, por mi parte yo no comparto esta tesis por cuanto a la responsabilidad civil, en mi opinión particular, y esto por la tradición jurídica que hemos tenido, sobre todo del derecho alemán, ¿no? De manera preponderante más que el francés, tiene que haber un acto ilícito, ¿no? Sea en la inejecución de obligaciones, responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, de la responsabilidad contractual. Es decir, en ambas responsabilidades que están reguladas en el Código Civil peruano, tiene que existir necesariamente un acto ilícito, ¿no? En el incumplimiento de obligaciones, pues, el incumplimiento del deudor, ¿no? Que no satisface el interés del acreedor. En el caso de la responsabilidad contractual, pues un acto que lesiona un derecho de la personalidad, un acto que lesiona el honor de una persona, ¿no? Y algunas hipótesis reguladas en el Código Civil en materia de responsabilidad por extracontractual, responsabilidad extracontractual, pues tiene que haber un acto ilícito, ¿no? O un hecho ilícito. Entonces, estamos frente a un presupuesto fundamental, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el análisis que se hace, sobre todo en este tema en concreto, de los deberes conyugales incumplidos, se dice, un deber conyugal incumplido genera automáticamente un daño. No es así. Se tiene que comprobar de manera clara y taxativa si es verdad que ese incumplimiento genera un daño y por lo tanto un perjuicio reparable, ¿no? Por la responsabilidad civil. Bueno, el segundo presupuesto justamente es el perjuicio, ¿no? Pero el acto ilícito no sea por sí solo, el acto ilícito tiene que generar un daño como un acontecimiento, ¿no? Y este daño, lo que se conoce en doctrina, el daño evento, pues va a generar o no perjuicios. Lo que se resarce no es el daño, lo que se resarce es el perjuicio. Perjuicio material o inmaterial, ¿no? El material, bueno, ya se conoce, el daño emergente del gozo cesante, o también la llamada pérdida de chance,
y el daño inmaterial básicamente es el daño moral, ¿no? Y entonces, y ahí estamos con los dos presupuestos de la responsabilidad civil, es decir, el acto ilícito que ha generado un daño y eso produce un perjuicio. Luego viene el tercer presupuesto de la responsabilidad civil. Si ese acto ilícito, ¿qué criterio de imputación se le aplica? O sea, no cualquier acto ilícito va a ser materia de responsabilidad civil. Tendrá que ser un acto ilícito donde el ordenamiento jurídico establezca un criterio de imputación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del incumplimiento de un contrato, se tendrá que verificar si esa conducta del deudor fue, ¿no? Por ejemplo, por dolo, culpa inexcusable. Porque si el acreedor y el deudor no dicen nada, si se incumple una obligación, según nuestro Código Civil peruano, se presume la culpa leve. Entonces, en el Perú, diferente a otros sistemas, cualquier incumplimiento, cualquier obligación contractual o negocial o obligación legal, la ley presume que fue por culpa leve. Y esta por una razón, ¿no? Del sistema, ¿no? Porque se supone que el incumplió una obligación, tiene que resarcir lo previsible, ¿no? El perjuicio previsible. Entonces se parte, o sea, ya la ley presume la culpa leve, salvo que el acreedor considere que el monto resarcitorio es más alto, y tendrá que probar el acreedor, ¿no? Que el deudor actuó con culpa inexcusable o dolo, ¿no? Pero nótese que no basta el incumplimiento, ¿no? Si el acreedor considera que el perjuicio económico es más allá de lo previsible, tendrá que probar evidentemente, ¿no? Que el deudor actuó con culpa inexcusable o dolo. Porque la culpa inexcusable, el dolo son criterios de imputación a esa conducta del deudor, ¿no? Y si vamos al campo de la responsabilidad está contractual igual, ¿no? Una actividad peligrosa, por ejemplo, transportar mercurio, es una actividad peligrosa y por lo tanto genera un perjuicio reparable. Pero ¿cuál es el criterio de imputación? La exposición al peligro. Es decir, transportar mercurio es una actividad peligrosa y por lo tanto esa actividad por sí misma puede generar un perjuicio si, por ejemplo, se derrama mercurio, como sucedió en el año 2000 con el desastre, ¿no?, de Choropampa. Entonces, la ley, a través de la doctrina, pues, prevé criterio de imputación. Entonces, no es cualquier acto ilícito, no. Tiene que ser un acto ilícito que se le aplique un criterio de imputación establecido por ley, ¿no? En el caso de responsabilidad por ejecución de obligación, hemos visto que, por ejemplo, las obligaciones contractuales, la ley presume la culpa leve, salvo que se pruebe que el deudor actuó con culpa inexcusable o dolo, y en la responsabilidad contractual hay varios criterios de imputación. Uno es que he mencionado como ejemplo, ¿no? La actividad peligrosa. ¿Cuál es el criterio de imputación? La exposición al peligro, ¿no? Entonces estamos frente a tres presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Acto ilícito que produce daño, el perjuicio y los criterios de imputación. Y falta un cuarto presupuesto del juicio de la responsabilidad civil, que justamente es el nexo de causalidad. ¿Qué teoría del nexo de causalidad aplico a ese acto ilícito que ha generado ese perjuicio, ¿no? Entonces, hay, ¿no es cierto?, en el derecho de la responsabilidad civil una pluralidad de doctrinas en nexo de causalidad y tendrá que aplicarse aquella que sea más adecuada, ¿no?, al acto ilícito y a ese perjuicio establecido. Esas serían, ¿no?, básicamente las maneras o los modos de hacer un juicio de responsabilidad civil, ¿no? Acto ilícito, daño, perjuicio, criterio de imputación y nexo de causalidad. Haciendo un breve resumen apretado de lo que es el juicio de responsabilidad civil, ahora vayamos a el incumplimiento del deber conyugal de fidelidad, ¿no? El artículo 288 del Código Civil peruano señala que el deber de fidelidad es un deber que debe cumplirse de manera recíproca, es decir, los cónyuges cuando contraen matrimonio están obligados a cumplir de manera recíproca el deber de fidelidad. La pregunta aquí, que es evidente y que se cae de maduro, es la siguiente. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de incumplir un deber de fidelidad en el Perú? Entonces, hay una idea generalizada en la comunidad jurídica del Perú de que es el 345A justamente, ¿no? Es decir, el 345A le otorgaría un derecho, entre comillas, de indemnización al o la cónyuge perjudicados, entre comillas, por el incumplimiento del deber de fidelidad de su cónyuge, ¿no? Entonces, hay una automática aplicación, es decir,
el 345A está ligado o debe interpretarse sistemáticamente con el 288 Código Civil Peruano, es decir, frente a un incumplimiento de un deber de fidelidad, automáticamente el cónyuge tiene derecho a una indemnización. Y ahí viene vamos al tema del tercer pleno casatorio civil, ¿no? El tercer pleno casatorio civil, fíjense, asume que hay dos categorías distintas, ¿no? Una cosa es la indemnización y otra cosa es el resarcimiento. En una parte del pleno, del tercer pleno casatorio, la Corte Suprema acepta que el 345A es una obligación legal, indemnizatoria. Es decir, no se va a reparar, dice, no hay una reparación, no hay pero, y ahí viene un poco la contradicción, porque luego la Corte Suprema, es más, cita el artículo 97 del Código Civil Español, que señala justamente la hipótesis del artículo 97 del Código Civil Español es el acto lícito del cónyuge de decidir divorciarse. Y como consecuencia de esa decisión libre del cónyuge, el otro cónyuge puede entrar en una situación económicamente desequilibrada, ¿no? O un menoscabo económico. Entonces, frente a esa situación que se va a encontrar ese cónyuge con menoscabo económico, el otro cónyuge que deseó divorciarse tiene que compensar, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan ciertos criterios que establece el artículo 97 del Código Civil Español. Entonces, la Corte Suprema reconoce, por un lado, que estamos frente a una obligación legal indemnizatoria, no resarcitoria, pero luego, al final de la sentencia, dice, pero el código habla del daño personal, que incluye el daño personal. Entonces, ¿qué cosa se indemniza, entre comillas, dice la Corte Suprema? El daño moral y el daño de la persona. Claro, evidentemente. Y ahí entra una contradicción. ¿Por qué? Porque para hablar de daño, tengo que presumir que hay un acto ilícito, ¿no? Y hay que recordar el caso del tercer pleno casatorio, ¿no? El caso concreto del tercer pleno casatorio es aquel caso donde una pareja, ¿no?, de Puno tiene una relación matrimonial y tienen hijos. El cónyuge viaja a la ciudad de Juliaca a trabajar como profesor y su cónyuge se queda en la casa para cuidar y criar a sus hijos y trabajar, ¿no? Porque prácticamente la cónyuge lo mantiene económicamente porque el cónyuge varón se dedica a estudiar en una universidad y se gradúa. Y es cuando ya se gradúa, conoce a otra persona y incumple un deber de fidelidad, ¿no? Entonces, ese caso probablemente puede, ¿no? Es más, hay un juicio de alimento. Entonces, hay varios hechos y actos que se dan en ese caso. Y claro, como teóricamente hablando, la casación lo que busca es que las sentencias no violen la ley, ¿no? Pero no hay duda que probablemente los jueces de la Corte Suprema han tomado en cuenta este caso, es decir, mira, ¿cómo es posible que un cónyuge viole el deber de fidelidad y además no pague los alimentos y deje abandonar a la mujer? Es decir, ponen muchos hechos, evidentemente, que confunden, ¿no? Y en realidad no estamos frente al 345, es decir, el caso concreto no debió analizarse en base al 345 del Código Civil Peruano, porque estamos frente a una hipótesis de daño moral, es decir, había incumplimiento del deber de alimentos, había abandono, es decir, habían varios hechos, varias conductas del cónyuge, pues que no estaba dentro de la hipótesis de 345A del Código Civil Peruano. Pero como ese hecho fue materia de tercer pleno casatorio, probablemente haya motivado a los jueces a decir, no, cuando hay un daño moral o un daño a la persona, se aplica el 345 del Código Civil. Entonces ahí, en mi opinión, se cometió un grave error. Y ese error, lamentablemente, se ha multiplicado, ¿no? Porque muchos creen, ¿no?, abogados, profesores inclusive, que lo que regula el 345A, pues justamente, es la hipótesis de incumplimiento de un deber de conyugal o alguna causa de divorcio, y por lo tanto, no solo permite una tutela, ¿no?, de divorcio, sino una tutela resarcitoria, ¿no? ¿Cuál es, en mi opinión, y con esto termino, para el caso concreto, ¿no?, el incumplimiento de deber de fidelidad? ¿Cuál es la sanción?
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Son dos, en realidad, ¿no? Además, esto lo estoy discutiendo en las redes sociales, ¿no? Porque hay amigos que dicen, no, ¿cómo es posible que si uno es infiel, como que no causa un dolor, un sufrimiento, ¿no? Nos olvidamos que el matrimonio nace por la libertad individual de las personas, ¿no? Es decir, cuando uno contrae matrimonio lo hace libremente. Pero cuando uno decide divorciarse también es parte de la libertad, ¿no? Y a veces esta libertad, ¿no? Está atada, está vinculada a una conducta de infidelidad, ¿no? Y, y muchas veces, cuando se descubre la infidelidad, precipita el divorcio, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que preguntarnos es si el incumplimiento de un deber de fidelidad matrimonial es un acto ilícito, ¿no? Per se, ¿no? Y mi opinión no lo es, porque no solo el cónyuge que no comete el incumplimiento del deber de fidelidad, no solo tiene el derecho o la tutela del divorcio, la tutela jurisdiccional efectiva del divorcio, sino tiene la facultad de perdonar la infidelidad. Cosa que no sea en el acto ilícito. El acto ilícito no cabe perdón. Y muchos ponen el ejemplo de la violencia familiar, ¿no? Hay una legislación sobre violencia familiar. Bueno, la violencia familiar nada tiene que ver con 345A, nada tiene que ver con el deber de fidelidad, con el cumplimiento del deber de fidelidad. La violencia familiar es otras conductas al interior del matrimonio, que sin duda merece no solo la tutela resarcitoria, sino también la sanción penal, porque la violencia familiar sí es una conducta ilícita, civilmente y penalmente. Estamos en otra hipótesis. Pero incumplir un deber de fidelidad no genera ninguna tutela resarcitoria. Lo que genera es una tutela de divorcio. No genera una tutela de cumplimiento forzoso, es decir, el cónyuge traicionado no puede pedir tutela jurisdiccional para que el cónyuge que lo traiciona cumpla con su deber de fidelidad. Porque basta que se cumpla el deber de fidelidad para que el cónyuge traicionado tenga expedito su derecho a pedir el divorcio, ¿no? O en su caso perdonarlo, ya será decisión no personal del cónyuge traicionado, pero de ninguna manera pedir una tutela resarcitoria, porque estaríamos sancionando, ¿no? Como un ilícito penal. Y aquí quiero terminar con unas palabras de los profesores brasileños, ¿no? Cristiano Chávez de Farías, Felipe Peixoto Braga Neto y Nelson Rosenwald, ¿no? Un libro muy interesante sobre el nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Esto ha sido publicado en el año, a ver, la fecha exacta, 2018, ¿no? Y en un capítulo dedicado justamente a la responsabilidad entre cónyuges, compañeros y convivientes, ¿no? Dice lo siguiente, voy a citar un par de frases. Dice, el amor no es instrumento de lucro o uso, siendo temerario pensar un mercado de un seguro afectivo en el cual las personas convierten los riesgos de pérdidas emocionales en un interés asegurable, ¿no? Y además, otra frase, otra expresión que menciona estos profesores brasileños es el siguiente, ¿no? Dice, las sanciones específicamente construidas para el derecho de familia no son casos de responsabilidad civil propiamente dicho, ¿no? Entonces, hay una confusión, ¿no? Generalizada a propósito de este caso, de esta noticia, ¿no? De la farándula, pero un poco que es un buen pretexto para nuevamente levantar la voz, se puede decir, de protesta por parte de un sector de la academia, en señalar justamente la grave equivocación que cometió la Corte Suprema contra el Pleno Casatorio, que justamente llega a estas situaciones, ¿no? Porque justamente quien vio el programa de Magali TV pregunta a una abogada y le dice, mire, lo que ha pasado, la cónyuge tiene derecho a una indemnización, y la abogada dice, sí, una indemnización por daño al proyecto de vida.
Entonces, justamente esas son las consecuencias peligrosas que genera una mala decisión de la Corte Suprema, ¿no? En el Perú, como un Estado social de derecho, hay que respetar las sentencias. Pero hay sentencias que son ilegales e inconstitucionales, ¿no? A veces no cabe revertirlas, o sea, no cabe modificarlas, porque más aún, si la Corte Suprema ha dado una decisión última instancia, pero no significa que durante el tiempo va a ser inmodificable, ¿no? Espero que en un momento la Corte Suprema rectifique a través de otra decisión, ¿no? No digo a través de un pleno casatorio civil, sino con sentencias que emitan jueces de paz, de letrados, jueces de primera instancia y cortes superiores, y se convierta, ¿no es cierto?, en una idea generalizada que cuando uno decide divorciarse y separarse, sin cometer ni una violencia familiar, sin cometer ninguna causal de divorcio, puede generar, ¿no?, un menoscabo en su otro cónyuge, y ese cónyuge sí merece una compensación económica, pero de ninguna manera estamos en una tutela resarcitoria, ¿no? Entonces, lo que un poco esta eh, conferencia o este coloquio es un pretexto justamente para nuevamente reiterar las críticas, ¿no?, al tercer pleno casatorio, porque justamente a veces una mala decisión jurisdiccional pues genera consecuencias sociales perjudiciales para la comunidad jurídica y evidentemente esto genera ya desde el punto de vista de la academia confusión de categorías, confusión de disposiciones normativas, aplicaciones indebidas de disposiciones normativas que no corresponden a las hipótesis que parte de la legislación. La legislación parte de ciertas hipótesis y a veces esas hipótesis aplican las correspondientes consecuencias jurídicas. Pero cuando se empieza a manipular las hipótesis y las disposiciones normativas para lograr una consecuencia jurídica favorable, porque en el fondo estamos frente a un lucro, ¿no? O sea, se busca aprovechar, ¿no?, justamente frente a una situación de incumplimiento del deber de fidelidad, lucrar con esa situación. Has incumplido el deber de fidelidad, me tienes que resarcir, ¿no? Cuando evidentemente no estamos frente a un daño, ni tampoco frente a un acto ilícito, ¿no? Y esto también sirve para separar con otras hipótesis que se dan, ¿no?, en el ámbito de la familia. Por ejemplo, como decíamos, el 351, donde hay un daño moral durante la convivencia y genera justamente la posibilidad de divorciarse y, evidentemente, además de esa tutela de divorcio, hay una tutela resarcitoria. Pero es en la relación familiar donde ha habido violencia familiar, donde ha habido, ¿no es cierto?, actos ilícitos, y ahí sí, sin duda, él o la cónyuge son objetos perjudicados y merecen una tutela resarcitoria efectiva. Bien, Rómulo, muchísimas gracias por tus, tus opiniones, muchísimas gracias por habernos dado esta pequeña conferencia y vamos a ver con la bondad de tu tiempo si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, tener un nivel de participación, con mucho gusto los vamos a escuchar. ¿Alguien que desee preguntar, intervenir? Rómulo, una pequeña precisión. Cuando tú hablas del artículo 351, una reparación por concepto del daño moral, a tu criterio, entonces, eso sí es correcto, que el incumplimiento del deber de fidelidad puede ocasionar en el otro cónyuge un nivel de daño moral que puede ser resarcible. Tu micro, Rómulo. Tu micro está apagado, Rómulo. Ahora Sí, sí. no, en mi opinión particular, 351 se da solo en aquellas hipótesis donde ha habido alguna causal de divorcio que ha generado, ¿no?, una lesión a un interés legítimo del cónyuge, ¿no? Nótese que la disposición normativa habla de interés legítimo, ¿no? No habla de un derecho de personalidad, ¿no? Porque en la responsabilidad civil actual contemporánea no solo se tutela derechos de la personalidad, sino también intereses legítimos. Y justamente lo que están mencionando el 351 es que si hay una
conducta del cónyuge que altera el interés legítimo del otro cónyuge, y ese comportamiento le genera un daño moral, además el divorcio tiene una tutela resarcitoria. Ahora, la pregunta es, en el 351, ¿está incumpliendo el deber de conyugal? No. ¿De fidelidad? No. No estamos en esa hipótesis. Porque, repito, los deberes, el deber conyugal de fidelidad no es exigible, ¿no? O sea, no es que hay un derecho de crédito y una obligación. El deber de fidelidad es un deber, no una obligación, ¿no? Para empezar. Segundo, si se incumple un deber de fidelidad, el cónyuge traicionado tiene derecho a pedir el divorcio. Pero además puede perdonarlo, ¿no? Pero ese es un acto unilateral. O sea, tiene que nacer, ¿no?, del cónyuge traicionado el perdón. Si perdona, ya no cae el divorcio, ¿no? El problema está que justamente hay una idea errónea en la sociedad. Yo creo que aquí, por ideas generalizadas por un sector de la comunidad jurídica peruana, de que se ha hecho creer, y ahí está Magali Medina, ¿no?, que dice, mira, ¿cómo es posible? La gente lesionada tiene derecho a una iniciación. Claro, ella dentro de su conocimiento ordinario del derecho tiene esa sensación, es decir, hay una tradición, hay que reparar, ¿no?, porque hay un daño moral, ¿no? Porque claro, quien ha contribuido a esta idea, pues evidentemente han sido los abogados, y probablemente algunos profesores de derecho de familia que han hecho creer a la comunidad jurídica y a la sociedad que incumplir un deber de fidelidad es un acto ilícito, ¿no? Fíjate, Fernando, hubo una sentencia en Brasil donde se discutió este tema, justamente, ¿no?, hace algunos años, donde el cónyuge traicionado demandó al amante, ¿no?, de su cónyuge. Y ahí la Corte Suprema de Brasil dijo dos cosas importantes. Primero, que ser infiel no es un acto ilícito. Y que el amante, sabiendo que su pareja es casada, incentiva a que viole ese deber de fidelidad, tampoco es un acto ilícito. Porque el deber de fidelidad es un deber que deben cumplir ambos cónyuges, no terceros. O sea, si un tercero promueve el incumplimiento de deber de fidelidad, no es culpable, porque no es un acto ilícito, ni por responsabilidad por incumplimiento de obligación, ni responsabilidad contractual, ¿no? El tercero está ejerciendo su libertad de estar con alguien que es casado o casada. Es el cónyuge que traiciona el que incumple el deber de fidelidad. Pero la sanción no es que es un responsable, es decir, ha cometido un acto ilícito, hay un perjuicio, hay qué criterio de imputación. Por eso, si analizamos los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, la pregunta es, si se cumple el deber de fidelidad, ¿cuál es el criterio de imputación que se le aplica? Un criterio subjetivo de imputación, tenemos que ver si actuó con dolo o culpa. O un criterio objetivo de imputación de responsabilidad, la propiedad, la exposición al peligro, la garantía. ¿Qué criterio objetivo de imputación le vamos a aplicar al deber de fidelidad, ¿no? Y el tema, si fuera un daño, ¿qué perjuicio produce? Uno puede decir el sufrimiento. Bueno, uno puede sufrir por diferentes razones, por actos lícitos e ilícitos, ¿no? Entonces, uno puede decir, la infidelidad genera un dolor. Sí, pero te olvidas que tiene que haber un acto ilícito. Y dime, ¿cuál es el criterio de imputación que aplica ese acto ilícito? Según la ley. Ninguno, ¿no? Entonces, para hablar de responsabilidad civil, tenemos que hablar de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Sí, creo que hay una pregunta de la doctora Coronado. Liliana, puedes preguntar. Tu micro está apagado. ¿Dónde está? Gracias, doctor. Doctor Fernando, buenas tardes. Doctor Rómulo, buenas tardes. Y a toda la concurrencia igualmente. Muchísimas gracias, doctor Rómulo y doctor Fernando, por tocar este tema, que es uno que me ha venido siempre inquietando desde la dación de la ley 27.495 en junio del 2001, y que precisamente fue objeto de mi tesis de maestría, en la maestría en la que tuve el honor de ser compañera del doctor Fernando Murillo. Y precisamente a él le comenté sobre este artículo 345A, que fue introducido por la ley mencionada, y que es bueno precisar o recordar, ¿no? Para todos los que estamos presentes, que este artículo fue introducido junto con la causal de divorcio o separación de hecho, y solo se aplica para este tipo de divorcio. O sea, no se puede confundir con el 351. Lamentablemente en la práctica, en algunos casos se confunde.
Y además, también precisar que este artículo está mal importado, tal vez, si se puede decir así, porque en realidad es similar o es semejante, o se debería entender, como lo menciona el doctor Alfaro Valverde, como una obligación legal derivada de la separación de hecho que consiste en el derecho que nace a favor del cónyuge más perjudicado y a cargo del otro, pero siempre que se acredite una inestabilidad económica entre las posiciones personales de los cónyuges capaz de generar un perjuicio de naturaleza objetiva. Y es pues la famosa pensión compensatoria, que luego ya pues como a 10 años de la dación de la ley se aclaró en el tercer pleno casatorio, pero según mi punto de vista, ese tercer pleno casatorio no ayudó mucho porque en la práctica, en el derecho de familia, sabiendo que el divorcio por separación de hecho debe permanecer dentro de lo que es su tendencia, que es la tendencia de divorcio remedio, y que se dio precisamente porque en el año 1999, según el INEI, había casi 1 millón de personas separadas de hecho, sin poder divorciarse. Entonces, se dio pues la ley. ¿Para qué? Para resolver el tema, regularizar las situaciones legales de personas que en los hechos ya no hacían pues matrimonio, no había vida en común. Y bueno, lo que correspondía era simplemente decir, hemos dejado de vivir juntos, de hacer vida en común por tantos años, de acuerdo a si tenían hijos o no. Y el juez de familia tenía que declarar el divorcio. Sin embargo, no se cambió la vía, sigue siendo la vía del proceso de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Con este artículo 345A, y esto es lo relacionado al tema, que se entiende como una indemnización, como un pago prácticamente que se le debe hacer a la otra persona por daños que a veces incluso surgen solo en la práctica, con abogados que no tienen una formación conciliadora en familia, ¿no? Sino todo lo contrario. Y entonces esta mal llamada indemnización se convierte en un elemento que otorga mayor grado de beligerancia o grado de beligerancia a un proceso judicial de divorcio que no debería ser de esa manera. Entonces, en la práctica de derecho de familia podemos ver que un proceso de divorcio, digamos, por conducta deshonrosa o por violencia familiar, o por otra causal de divorcio o sanción, se asemeja, o sea, el divorcio por separación de hecho se asemeja a ese tipo de divorcio por el conflicto que existe en la interpretación de esa famosa indemnización al cónyuge perjudicado, que es el objeto de esta conferencia, en relación al tema de la infidelidad de esa señorita con el jugador de fútbol, ¿no? No recuerdo el nombre. Y bueno, solamente eso quería precisar. Claro, yo tengo mucho más que decir porque el doctor Fernando Murillo, que fue mi asesor de tesis, sabe que este tema me apasiona y que da para mucho más. Muchísimas gracias por la atención que me brindaron. Y un saludo, muchas gracias, doctor. Gracias, Liliana. ¿Algún comentario, Rómulo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Coronado, ¿no? Justamente, si uno revisa algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la ley chilena de matrimonio civil 2004, allí con claridad señala, ¿no? Quiero citar por lo menos una parte, a ver, lo tengo aquí, una parte de su artículo, acá está. El artículo 61, fíjense, el texto dice: si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no puede desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. Este es el artículo 61 de la ley chilena de matrimonio civil, ¿no? Del 2004. Y además el artículo 97, ¿no? Que cita el primer tercer pleno casatorio, que es del Código Civil Español, que lo cita pero no analiza justamente la disposición normativa y sus alcances, ¿no? El artículo 97, a ver si lo encuentro aquí, del Código Civil Español dice lo siguiente. En su primera parte dice: el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implica un empeoramiento de su situación anterior,
en el matrimonio tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única, ¿no? Y lo mismo dice el Código Civil Argentino 2014, ¿no? Copiando el Código Civil Español en su artículo 97, y el anteproyecto de reforma del Código Civil peruano también va en ese sentido, ¿no? En su artículo 351 y 351b copia el texto del Código Civil Español del año 97 y separa, ¿no es cierto?, el 351 como una hipótesis de responsabilidad civil por daño moral, ¿no? Entonces, es claro que estamos frente a dos hipótesis completamente distintas. Y claro, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que aquí es una clara demostración donde, en este caso, ¿no?, los jueces de la Corte Suprema les debió interesar los antecedentes, ¿no? O sea, si cita el artículo 97, debió ir más allá de lo que dice el artículo 97, es decir, que dice la doctrina española sobre ese artículo 97, que dice la jurisprudencia, ¿no? Y evidentemente ir más allá, porque cuando uno revisa los criterios para establecer la compensación económica del Código Civil Español, ¿no? Por ejemplo, voy a citar algunos que menciona el Código Español para contrastar con los criterios que utiliza, ¿no?, el tercer pleno casatorio. Dice, a falta de acuerdo, el juez determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias, ¿no? Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad, la salud, la cualificación profesional, probabilidad de acceso a un empleo, dedicación pasada y futura a la familia, colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales, y así varios criterios que establece el Código Civil Español. El Código peruano, en su artículo 345A, no establece ningún criterio para establecer la determinación del monto compensatorio. Pero la Corte Suprema, en el tercer pleno, fíjense lo que dice, ¿no? Y quiero citarlo textualmente para un poco evidenciar, ¿no?, que la idea equivocada que tenía la Corte Suprema en el tercer pleno casatorio. Dice en la página 84 y 85 del tercer pleno casatorio lo siguiente, dice: para una decisión de oficio o instancia de parte sobre indemnización o adjudicación de bienes, del proceso debe verificarse y establecerse las pruebas, presunciones e indicios que acrediten la condición de cónyuge más perjudicada a consecuencia de la separación de hecho o del divorcio. El juez apreciará en el caso concreto si se estableció alguna de las siguientes circunstancias. Fíjense, y esto, aquí la Corte Suprema se convierte en legislador, porque esas son las circunstancias que hay que tomar en cuenta para establecer el monto, dice, ¿no? 1, el grado de afectación emocional o psicológica. Entonces la Corte ya está asumiendo que cuando estamos en la hipótesis de 345A, es decir, cuando alguien decide divorciarse, ya genera una afectación emocional o psicológica de cónyuge. O está asumiendo de manera implícita que hay un acto ilícito, ¿no? Esto no se menciona en el Código Civil Español, ¿no? Entonces, no es el criterio, ¿no? El criterio es cuánto tiempo el cónyuge que con menoscabo económico va a sufrir por el divorcio. Bueno, no se dedicó al hogar y no a su actividad económica o a su actividad profesional. Bueno, eso tiene que ser compensado, ¿no? Pero no porque la decisión libre de divorciarse genera una afectación emocional o psicológica. Entonces, ahí la Corte pues va más allá de lo que dice la ley, ¿no? O sea, está creando una hipótesis o un criterio para determinar el monto compensatorio que no lo dice la ley, ¿no? Y después dice otro criterio: la tenencia o custodia de hecho de sus hijos menores de edad y dedicación al hogar. La tenencia y custodia, es decir, la Corte está asumiendo que ya hay un conflicto entre los padres, es decir, que ya hay una separación de hecho, que hay un proceso de tenencia, ¿no? Que un padre tiene los hijos. Entonces, está asumiendo que hay un conflicto. El 345A parte de una hipótesis de una situación pacífica entre los cónyuges. No hay conflicto sobre la tenencia de los hijos, no hay conflicto sobre ese tema. Es decir, un cónyuge con su conducta quiere divorciarse. Si descubrió que el cónyuge traicionado, que le es infiel, bueno, pues se divorcia, ¿no? Pero si ese cónyuge traicionado se ha dedicado al hogar, pues tiene derecho a una compensación económica. Pero no es que la infidelidad por sí misma, ¿no?, genera una tutela resarcitoria. Entonces, aquí también la Corte asume que hay un conflicto entre los cónyuges por
por los hijos, ¿no? Por la cuestión de los hijos. No, no. Todas las hipótesis que regulan el Código Español, el Código Argentino, la ley chilena de matrimonio civil, es una situación pacífica entre los cónyuges, que uno decide con su conducta o mediante una declaración de voluntad, expresa que quiere divorciarse, ¿no? Luego dice la Corte Suprema en este tercer pleno casatorio lo siguiente: si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad ante el incumplimiento del cónyuge obligado, ¿no? Entonces aquí también la Corte Suprema asume, hay un cumplimiento de la obligación de alimentos. Ese es un derecho de crédito que tiene el cónyuge. Pues hay una controversia. Entonces, nada tiene que ver este tema, ¿no? Porque el 45A justamente establece no solo una tutela, diría indemnizatoria compensatoria, sino también la adjudicación preferente de los bienes, como una alternativa justamente, ¿no? Sin duda acá la redacción es pésima del texto que estamos comentando, porque claro, como vemos, quizás lo correcto hubiese sido establecer una pensión, ¿no? Única, una pensión perpetua, como lo dice el Código Civil Español y como lo dice el anteproyecto del Código Civil Peruano 2020, ¿no? Una pensión que te va a compensar tu menoscabo económico ante una situación nueva. Ya no hay un matrimonio, ya no hay una convivencia, porque esto, como lo dice el Código Civil argentino, también se aplica a la convivencia, no solo al matrimonio. Esto regula las dos hipótesis, ¿no? Tanto en la unión de hecho como en el matrimonio puede existir un rompimiento del vínculo, ¿no? Afectivo. Y eso puede generar un menoscabo económico, y lo que la ley hace es proteger al cónyuge que va a estar en un desamparo económico. Esa es la hipótesis, ¿no? Un cónyuge decide divorciarse con su decisión libre de divorciarse o con su conducta, por ejemplo, ¿no? Que quiere divorciarse, bueno, se divorcia, ¿no? Pero de ninguna manera es un acto ilícito, ¿no? Y por último, el último criterio que establece la Corte Suprema es si ha quedado el cónyuge, ¿no?, en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y la situación que tenía durante el matrimonio, entre otras circunstancias relevantes. Que quizás es la única, ¿no?, relevante, es la que menciona en la última circunstancia. Entonces, como vemos, la Corte Suprema presupone que entre los cónyuges hay un daño moral en los sentimientos, ¿no? Hay una afectación psicológica, hay un conflicto por la tenencia de los hijos, hay un problema de pensión de alimento. Entonces, como consecuencia de eso, bueno, eso va a generar, ¿no es cierto?, criterios para establecer el monto que va a recibir el cónyuge que sufre, ¿no?, un menoscabo económico por la decisión libre del cónyuge. Entonces, aquí estamos de hipótesis completamente distintas, ¿no? ¿Alguien más que desee participar? Rómulo, cuando el 345A habla del daño a la persona, porque lo dice textualmente, ¿no? Por daños incluyendo el daño personal, dice, el daño personal. ¿Eso comprende el daño moral? Claro, es otra, como decía, ¿no? El texto comete dos errores graves, ¿no? Hablar de un cónyuge perjudicado y hablar de un daño que incluye el daño personal. Y eso hace autorizar a la Corte Suprema a decir que no solo el daño moral es resarcible, sino el daño a la persona. Le hace el daño al proyecto de vida, ¿no? Justamente, eso es porque, claro, como digo, el tercer pleno tiene una primera parte que, en mi opinión, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como el profesor dice León, es decir, es una obligación legal indemnizatoria. Un monto que busque compensar el menoscabo económico ante el divorcio o la separación. Pero luego, en la segunda parte de la sentencia, la Corte dice, bueno, no estamos frente a un tema estrictamente donde hay que analizar los criterios de imputación, pero hay un daño. Y este daño puede ser el daño moral de la persona. Entonces, ahí en esta segunda parte de la sentencia, donde justamente, por eso el primer criterio que establece la sentencia es una afectación emocional o psicológica, porque está pensando que está frente a un daño moral, ¿no? O un daño a la persona, como se quiere interpretar. Entonces, yo creo que aquí lo que la Corte debió haber hecho es decir que el juez velará
¿no? O la estabilidad económica del cónyuge y establecerá, ¿no?, una compensación económica, ¿no? Y punto, ¿no? O sea, así debió interpretar. Es decir, no debió tomar en cuenta el texto legislativo como daño, ¿no? Porque está bien la palabra indemnización. Indemnización está bien. Está indemnizando. Indemnizando en términos de eliminar un perjuicio económico, ¿no? El derecho a eliminar un perjuicio económico, como pasa en una expropiación. Indemnizar está bien puesto el nombre, la expresión está bien puesta, ¿no? Pero cuando habla del daño a la persona, daño personal, incluye el daño personal, claro, da la idea que es una indemnización, pero también resarcimiento. Entonces, porque la propia Corte dice, ojo, son dos cosas distintas, ¿ah? Una cosa es resarcir el daño, otra cosa es indemnizar. Y dice, vamos, el 345A indemniza, es una razón legal de indemnizar. Pero al decir, no, pero también hay que tomar en cuenta el daño, ya estamos ya no frente a una obligación de indemnizar, sino a una obligación resarcitoria. Entonces, no se puede, después, en una sentencia, decir por un lado que es indemnizatorio y luego decir que es resarcitorio, ¿no? O es uno o es otro, ¿no? Entonces, lo que debió hacer el intérprete, o la Corte Suprema, que aun cuando la ley dice daño personal, debe tomarse en cuenta que se está tomando en cuenta en la compensación económica, ¿no? Pero esa es ya una interpretación correctiva que debió hacer la Corte Suprema. Pero como digo, la ley tiene esos defectos, ¿no? Tiene tres grandes defectos, el 345A. Uno, hablar de un cónyuge perjudicado. Dos, hablar de un daño personal. Y tres, de no establecer ningún criterio para establecer el monto compensatorio. Es una ley defectuosa, ¿no? Y frente a una ley defectuosa, lo que tiene que hacer un intérprete es corregir ese defecto legislativo, ¿no? O sea, no hay que esperar pues, que exista una reforma legislativa para corregir el texto legislativo. Para eso la interpretación está para eso, ¿no? La interpretación busca corregir defectos legislativos cuando justamente en este caso concreto se están confundiendo categorías doctrinarias y legislativas, como hemos mencionado en el Código Civil italiano también establece lo mismo, ¿no? Habla de compensación y no habla de resarcimiento, ¿no? Entonces, esto es casi, no decir algo mundial, pero es mayoritariamente reconocido, ¿no? Es decir, el derecho a una compensación económica es diferente a un derecho resarcitorio, ¿no? Pero probablemente el legislador del 2001 no lo tenía claro, ¿no? Creía que pues estamos frente a dos situaciones homogéneas, ¿no? Es decir, son lo mismo, son situaciones homogéneas, ¿no? Indemnizar y resarcir lo mismo, ¿no? Tal vez antes de darle la palabra a Ricardo Geldres, tal vez la idea esta de la compensación, ¿no?, tenga un poco de sentido cuando el dispositivo también dice u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, ¿no? Con ese afán precisamente de velar por aquel que sale más perjudicado de un tema de separación. Entonces, esa equivalencia hace tal vez que dejemos de lado la idea de que se indemniza, y lo que tiene que hacerse es compensar, ¿no? Bien, vamos a darle la palabra a Ricardo Geldres de manera breve, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Interesante Ricardo. ¿Qué tal? Qué gusto. su ponencia. Me llamó la atención que usted señaló un tema sobre la denominada, ¿no?, obligación legal de indemnizar y puso el tema de la expropiación, ¿no? Por cierto, ¿qué opina de las posturas, por ejemplo, de Eduardo García Enterría en su libro de curso de Derecho Administrativo, que señala que la expropiación es un supuesto de enriquecimiento injustificado, al igual que Marquesinis y gran parte de la doctrina alemana, que señalan que es un supuesto de enriquecimiento porque finalmente lo que se otorga allí es el valor del bien, el valor que puede ser comercial, dependiendo también de lo que dice la norma. Entonces, ese valor funge como una suerte de sustituto de la propiedad, que por cierto es una concepción que ya estaba en Savigny, ¿no? En Savigny, que él decía que cuando un propietario cuando un bien se pierde por culpa del propietario, bueno, sin culpa del propietario, pero por un tercero, está bien, el propietario no tiene derecho a la reivindicación porque el bien ya se perdió, pues no, ya no está, ya se está destruido. Pero lo que tiene derecho es a una condictio, decía. Y esa condictio es el valor del bien, ¿no? El propietario puede accionar, puede pedir
¿no? Puede accionar la condictio para pedir el valor del bien. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la expropiación? Porque ahí el propietario pierde el valor material del bien, pero eso no implica que no pueda ejercer, pues, la denominada condictio para recuperar el valor de ese bien. Y es lo que sucede, por ejemplo, también con el tema de la construcción en suelo ajeno. Por ejemplo, la edificación que lo hace un propietario, ¿no? Un tercero, por ejemplo, que edifica sobre un terreno ajeno. Claro, ese tercero pierde, ¿no? El caso del propietario decida quedarse con la edificación, ese tercero pierde la edificación, pero tiene derecho al valor de ese bien. Ese derecho al valor es una condictio, es un supuesto de enriquecimiento injustificado. Una condictio por intromisión, le llaman los alemanes. Y esa postura es bastante arraigada, por ejemplo, en España, ¿no? En España, en donde Eduardo García Enterría ya sostuvo ello. Y, por ejemplo, el enriquecimiento injustificado no se sustenta en la ley, eso ya lo señaló Marquesini, ¿no? Supuesto, la fuente aquí no es la ley, así como la responsabilidad civil tampoco tiene como fuente la ley, aquí la fuente es el enriquecimiento. ¿Qué opinas sobre esas posturas que le he señalado anteriormente? Bueno. Sí, Ricardo, mira, no, lo que digo que el 345 del Código Civil Peruano es una hipótesis de obligación legal indemnizatoria, pero no estoy diciendo que no hay indemnizaciones convencionales, por ejemplo, ¿no? Las multas privadas son indemnizaciones pactadas por acuerdo de parte, es decir, no es que toda indemnización per se tiene que la ley sea su fuente, no de la obligación, ¿no? Ahora, en el tema de la expropiación, yo creo que hay no sé si el autor que tú has citado, pero yo sí he tenido el cuidado de revisar alguna doctrina española y administrativista, sobre todo el derecho administrativo español, que ha tenido mucho y tiene mucho arraigo, ¿no?, en la doctrina administrativista peruana, porque justamente el artículo 70 de la Constitución Política habla, ¿no?, que el expropiado tiene derecho a un pago en efectivo de una indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, ¿no? Entonces, justamente, un gran sector de la doctrina administrativista peruana sostiene que esa compensación es resarcimiento. Es decir, no basta la indemnización justipreciada, sino además un resarcimiento. Y esto no solo lo dice la doctrina administrativista, lo dicen leyes sobre expropiación y sentencias, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una equivocada lectura, porque esta idea proviene de la doctrina administrativista española, ¿no? Ahora, no sé si, de acuerdo al marco teórico que tú señalas, ¿no? Porque en el Perú, pues, tú lo sabes perfectamente, que cuando se el Código Civil peruano no se tenía muy claro lo que era la diferenciación, ¿no?, entre enriquecimiento individuo y pago individuo, ¿no? Es más, las normas de pago individuo, si tú la conoces perfectamente, señala que además del pago individuo tienes derecho a un resarcimiento, ¿no? Eso dice el Código Civil peruano en el pago individuo, ¿no? Porque justamente no había una claridad, ¿no?, sobre qué cosa es resarcir y lo que es el pago indebido, por ejemplo, ¿no? Dice, no, son dos cosas diferentes. O sea, si hay pago indebido, tienes derecho a una restitución, pero además un resarcimiento. Cuando ya tienes el derecho a la restitución, o sea, ¿qué más derecho tienes? ¿No? Igual pasa aquí. Si ya te pagan el justiprecio, ¿por qué quieres un resarcimiento? Entonces, ahí está el tema en concreto, ¿no? Cuando se le otorga un derecho adicional, y estamos hablando de un solo derecho, el pago indebido es un solo derecho, las hipótesis que tú mencionas, el requisito individuo, es un solo derecho, ¿no? Entonces, ahí el problema, ¿no? Ahí el problema. Ya, el tema que hemos expuesto es un tema porque la Corte Suprema, ella misma, en sus propias palabras, dice que estamos frente a una obligación indemnizatoria, pero también diciendo que estamos en una tutela resarcitoria porque está dando el daño a la persona, el daño moral. Pero en el caso que tú preguntas, es otro problema también muy grave, ¿no? En el tema de expropiación, por ejemplo, es gravísimo, ¿no? Porque en el Perú, lamentablemente, se está otorgando a los expropiados dos derechos, ¿no? El derecho a justo y precio y el derecho a un resarcimiento, por una interpretación
literal de la Constitución Política, del artículo 70, donde pues da esa idea, ¿no? Y si tú revisas la doctrina administrativista, no sé, el autor que tú has mencionado dice lo mismo, pero me parece que el mismo autor, ese autor dice eso, ¿no? O a una, bueno, sin duda la doctrina administrativista argentina dice eso, ¿no? No solo el justiprecio, sino un resarcimiento por daño. Y claro, un peruano administrativista que lee eso y que no es civilista, llega a esa conclusión. Es más, si lee la Constitución Política, dice no solo el justiprecio, sino también un resarcimiento, entonces evidentemente, y si además ahondamos que las leyes de expropiación dicen lo mismo, y la sentencia dice lo mismo, parecería que fuera una verdad, cuando es una equivocación más grande que la Plaza de Armas, ¿no? Del Cusco. Entonces, pero sí comparto tu preocupación, evidentemente, que no hay un desarrollo, ¿no? Sobre el enriquecimiento de individuos, el poder individuo, y se suelen confundir, ¿no? Con la tutela resarcitoria. Y el ejemplo que tú has colocado y que yo también he puesto en mi exposición sobre la expropiación es un ejemplo claro, ¿no? Donde se confunden categorías y no solamente es una confusión conceptual, ¿no? Genera, ¿no? Una proliferación de errores a través de doctrina, jurisprudencia, legislación y jurisprudencia, ¿no? Y uno dice, bueno, esta es una verdad, cuando no es así, ¿no? No es así. O sea, es un error monumental que tiene que ser corregido en algún momento, ¿no? Entonces, porque no estamos frente a derechos adquiridos para que dicen, no, pero si ya se dijo, no señores, la expropiación no genera tutela resarcitoria. Hay que decirlo muy claro, ¿no? Y otro tema que tú mencionas, sí, yo sí creo que es necesario, sin duda, un desarrollo profundo sobre otras fuentes de las obligaciones que no sean solo las que normalmente uno conoce, ¿no? Bien, Profesor, Rómulo. disculpe, solamente De manera breve, por favor, de concuerdo manera breve. sí, sí, concuerdo en parte con usted, pero solo quería mencionar que, por ejemplo, el artículo 945 del Código Civil peruano permite que el afectado reciba de forma copulativa indemnización de daños y tutela restitutoria. O sea, que ambos remedios existan copulativamente y la parte afectada lo puede pedir. Ambos remedios de forma copulativa. ¿Por qué no? Entonces, eso de que de repente solamente se puede pedir un remedio, pero no otro, creo que no cabe con lo que el Código Civil establece, ¿no? El Código Civil establece, por ejemplo, en el artículo 945 y en otros también, que había encontrado que la parte afectada puede pedir ambos tipos de remedios. Claro, en caso, obviamente, se pruebe cada uno de los elementos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Romulo. No, gracias a ti. Bueno, tenemos que hacer una conferencia expresa, porque evidentemente, ¿no? Lo que tú mencionas, bueno, si nosotros nos sometemos a la ley, bueno, la ley también dice que pago indebido además tiene tutela resarcitoria, ¿no? O sea, lo que tú también estás diciendo, la ley lo dice. Ahora, tendría que analizar 945 concretamente, pero la ley dice, claramente dice que además de pago indebido tienes una tutela resarcitoria. La pregunta es, ¿eso es correcto? Es totalmente equivocado, ¿no? Ahora, que existe una tutela resarcitoria indemnizatoria, de hecho que sucede, ¿no? Con el tema del despido arbitrario. El despido arbitrario te indemniza, pero si ese despido arbitrario ha violado algún derecho a la personalidad, el trabajo tiene una tutela resarcitoria, sin duda. O sea, no es que estoy negando la posibilidad que solo si hay tutela indemnizatoria no puede existir tutela resarcitoria. Sí, por supuesto, dependiendo de cada hipótesis, se podrá ejercer de manera no sucesiva, no simultánea, sino de una manera, ¿no? Sucesiva una tutela resarcitoria independiente de la tutela indemnizatoria, ¿no? Pero lo que yo porque hay varios casos de indemnización, o sea, no es solo uno caso, o sea, hay varios casos de indemnización que uno tiene que analizar. Yo me he enfocado en la exposición hoy sobre el tema de el 345A, que me permite una tutela indemnizatoria, y en el caso de la expropiación, a propósito de tu pregunta, ahí yo creo que solamente hay una sola tutela, no dos tutelas, ¿no? Ahora, tu pregunta del 945, ¿cabe en dos tutelas? Bueno, tendríamos que analizar esa hipótesis, ¿no? En concreto, pero no es parte de la exposición, pero más allá del caso concreto, el 945, si tú me preguntas, ¿hay tutela resarcitoria indemnizatorias? Sí, puede haber, sobre una misma situación, sobre un mismo hecho, un acto, sí, puede ser.
Y el ejemplo es el que mencionaba, el despido arbitrario, ¿no? Bien, gracias, Rómulo. Una última pregunta de mi parte, Rómulo. El artículo 345 dice que el juez deberá. ¿Crees que tiene un margen de acción el juez para decidir que no debe compensar? Bueno, eso ha sido discutible, ¿no? Porque es más, ojo, que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que justamente un poco reformó el 345A, ¿no? Ahora, más allá, por lo menos lo que, lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional es que no es un derecho que se otorga de oficio, ¿no? Tiene que ser solicitado por el cónyuge con menoscabo económico, ¿no? Ahora, cuando la ley dice el juez deberá velar por la estabilidad económica, sin duda, ¿no? Lo está colocando en un estatus concreto al juez para evaluar, ¿no? Las condiciones objetivas para otorgarle compensación económica, ¿no? A eso se refiere, creo yo, ¿no? Pero no es que el juez actúa de oficio, ¿no? Frente a un divorcio de oficio, menciona, y eso lo aclaró el Tribunal Constitucional, pero el juez, en el fondo, lo que está estableciendo, pues es un deber, ¿no? Un deber del juez, porque en verdad hay muchas normas del Código Civil que hablan que el juez puede, ¿no? Como la nulidad de oficio, y en la jurisprudencia italiana se ha reconocido que no es que sea una facultad o una potestad, es un deber del juez, ¿no? Pedir la nulidad de un contrato si lo considera nulo, manifiestamente nulo, ¿no? Igual aquí. El deber del juez está justamente en verificar objetivamente cuáles son los criterios para establecer el monto compensatorio para el cónyuge con menoscabo económico. A eso creo que apunta, ¿no? Por ejemplo, el tema de los medios probatorios, ¿no? O sea, que el juez deberá de oficio pedir medios probatorios para, por ejemplo, verificar, ¿no? Cuál era el estatus del cónyuge con menoscabo económico, si dejó de trabajar, si tenía un título profesional o era experto en una actividad técnica, y si durante el tiempo del matrimonio, de la convivencia, se dedicó al hogar, a la familia, ¿no? A la crianza de los hijos, y el otro cónyuge, por el contrario, realizó actividades económicas. Entonces, a eso creo que apunta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? El tema de la prueba de oficio, que el juez debe justamente tener criterios objetivos para establecer el monto. O sea, no debe establecer un monto de acuerdo a su leal saber entenderse, ¿no? En base a criterios objetivos. Gracias, Rómulo, por tus palabras, por tus conocimientos. Te quedamos muy agradecidos aquí en Cátedra. Un fuerte abrazo desde Cusco y te dejo para que te despidas de nuestro público. Bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Ya algún momento estaré en el Cusco para respirar el aire tan fresco y sano, ¿no? De esta ciudad milenaria. Y agradezco a todos los participantes en este evento. Muchas gracias. Gracias, Rómulo. Muchas gracias. A todos nuestros participantes, el día de mañana tenemos una conferencia que titula Fútbol y Derechos de Transmisión a propósito de la controversia entre la Federación Peruana de Fútbol y 9 clubes de la Liga 1, y el expositor es el doctor Johan Efraín Oporto Gamero. A propósito, Rómulo, tú eres hincha del Cristal. Sí, soy hincha de Cristal, ¿no? Espero que pueda pasar la segunda ronda y le gane a Fluminense y a River Plate, ¿no? Y a Strongers. Va a ser difícil jugar en La Paz, pero esperemos Lo que último Cristal... que se pierde es la esperanza del hincha. Lo que pasa es que esperemos pasen la ronda, esperemos, ¿no? Ya son muchos años que no pasamos la ronda. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo, Rómulo. Gracias, gracias con todos. Gracias. Nos despedimos, nos despedimos.